climatología es la ciencia que estudia el clima, ¿no? Climatología. Por contra, la meteorología, que es la ciencia que estudia los meteoros, es decir, el tiempo, ¿no? Entonces, la clave fundamental es entender que el clima lo conforman los sucesivos tiempos que se van dando, pero siempre es un promedio. Entonces, en principio, cuando hablamos de clima, tenemos que tener series temporales de por lo menos de 30 años, ¿no? Entonces, cuando decimos que es importante no confundir o no hablar impropiamente del término climatología, yo lo entiendo de dos formas, ¿no? Primero, climatología en sí es la ciencia que estudia el clima. Entonces, decir este partido se ha tenido que suspender debido a la climatología, pues no creo que la ciencia que estudia el clima tenga mucho la culpa de suspender el partido. Y ahí hay el efecto doble, que es confundir. El clima no tiene nada que ver con lo que ha pasado esa tarde, sino tiene que ver el tiempo, ¿no? Eso depende de la meteorología, la ciencia que estudia el tiempo. Otra clave de la climatología es que lo que intenta es categorizar diferentes climas, ¿no? Entonces, para eso habría que entender lo que son los factores climáticos. Entonces, yo creo que todo el mundo entendemos que hay un factor climático fundamental, que es la latitud, ¿no? La latitud de una ubicación determinada en la Tierra configura la insolación, el calentamiento solar que va a tener, tanto por duración de estaciones como por la altura en el cielo que va a coger el sol, ¿no? Eso va a determinar una serie de características que influyen mucho en el clima, ¿no? Otro dato importantísimo, la altitud. Sabemos que la temperatura disminuye con la altura, entonces eso será muy importante. La orografía, los aspectos orográficos, muy importante, ¿de acuerdo? Y uno esencial, ¿verdad?, que es la presencia de masas de agua cercanas. Eso va a hacer que los climas sean más moderados, ¿no? Respecto a las distribuciones climáticas, en lo que tiene que ver con Euskadi, pues hay diferentes clasificaciones, pero una podría ser, tenemos una primera banda con influencia más marítima, ¿de acuerdo?, que correspondería a lo que podría ser clima atlántico, que es un clima suave, húmedo, sin estación seca en realidad, que abarcaría prácticamente la totalidad de Vizcaya y de Guipúzcoa y parte del norte de Álava. Tendríamos una zona de transición y tendríamos una zona sur, que estaríamos hablando básicamente de Rioja Alavesa, lo que tiene influencia del eje del Ebro, que estaríamos hablando de un clima mediterráneo, pero mediterráneo de interior o mediterráneo continental, que se dice, ¿no? Resumiendo, ¿no? Decíamos, ¿qué es la climatología? La ciencia que estudia el clima, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las herramientas que se utilizan para estudiar el clima? Ya hemos comentado, mucho dato de observación, mucho estadístico detrás, es decir, mucha herramienta matemática que nos lleva a hablar de medias, a hablar de medianas, a hablar de máximas, a hablar de mínimas de una serie, etc. Es el mundo, como si dijéramos, de los promedios, ¿no?